Hola, bienvenido a un episodio más de Principio Podcast. Soy Jalín Simón y entrevisto empresarios con principios claros e historias que puedan inspirar a otros. Hoy tengo como invitado a Sergio Ríos. Sergio Ríos, actualmente Chief Commercial Officer de Campus Desarrollos. Asimismo, Country Manager para México de Level Plane, quien desarrolló un sistema para identificación internacional de proveeduría. Sergio fue subsecretario de Atracción de Inversión del Estado de Jalisco en el 2019, del 19 al 21, y fue director del 2010 al 2018 de ProMéxico Regional, cubriendo 7 estados del centro y costa oeste de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Michoacán y San Luis Potosí. Hoy, Sergio y yo estaremos hablando de nearshoring, o más bien de mexshoring. Estaremos hablando de naves industriales, de parques industriales y de los retos que esto tiene para México. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, Jalín. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Finalmente me invitaste, entonces estamos aquí para, ahora sí, que todo lo que quieras saber y todo lo que quieras explotarme, y si lo sé, con todo gusto te lo digo. Sergio, primero que nada, pues es un placer tenerte aquí, de verdad estoy emocionadísimo. Desde hace mucho tiempo estamos platicando esta invitación y para mí este tema, estoy enamorado de este tema, el tema de nearshoring, y se lo copio mucho a Bruno de mexshoring. Es algo que me encanta. Platícame hoy qué hace Sergio Ríos en el desarrollo industrial y qué es la APIEG. Bueno, mira, la APIEG te la voy a dejar para que te la explique Bruno, principalmente. ¿Qué hace Sergio Ríos? Mira, yo creo que yo empecé mi vida profesional trabajando en Banco Nacional de Comercio Exterior. El Banco Nacional de Comercio Exterior me dio la oportunidad de vivir 17 años fuera de México. Viví 5 años en Londres, viví 4 años en Holanda y viví 8 años en Canadá. Siempre promoviendo México en materia de comercio e inversión. Okay. Tuve la oportunidad de incursionar por primera vez en la iniciativa privada como vicepresidente. Es cuando tuve el título más largo de mi vida, porque era vicepresidente de Asuntos Corporativos, Relación con la Comunidad y Relación con Inversionistas, para una empresa minera canadiense que se llama Great Panther Silver, okay, que teníamos minas en Guanajuato y teníamos minas en Durango. Y después de eso entro, como tú bien dices, a ser director regional de ProMéxico para 7 estados, y obviamente me tocaron todos los proyectos emblemáticos de aquella época, ya sabes. ¿Cómo cuál? Como el de BMW. ¿En dónde está BMW? BMW está en San Luis Potosí. Me tocó el de Mazda en Guanajuato. Sí. Me tocaron ese tipo de proyectos cuando realmente se viene una ola automotriz muy fuerte, ¿no? Sí. Estos fueron 8 años muy interesantes con ProMéxico. Creo que ahí puse en práctica muchas de las cosas que ya venía arrastrando desde Bancomex. Y después de eso me invita el gobierno del estado a sus 3 primeros años a hacerme cargo de la atracción de inversión extranjera en Jalisco. ¿Con qué gobernador? Con Enrique Alfaro. Entonces, literalmente. Sí, con Enrique Alfaro los primeros 3 años fui encargado de atracción de inversión. Okay. Y pues obviamente algo que me sirvió mucho es el bagaje que ya traía yo con todas las empresas, sobre todo de base tecnológica que están en Jalisco y pues que ya me conocía, ¿no? Y después de ahí, pues obviamente Bruno Martínez me invita a ser Chief Commercial Officer de Campus Desarrollos, y entonces pues ahí andamos, muy entretenidos en la parte industrial. Ahorita me platicarás mucho más a detalle, Sergio, pero una de las cosas más importantes para mí es preguntarte ¿por qué eres profesor del TEC de Monterrey? Mira, yo creo que puede existir un egoísmo. Creo que mucha gente sabe, y yo creo que lo más importante es transmitir lo que sabes. Y a mí me llegó, yo soy egresado del ITAM en la Ciudad de México. Okay. Porque muchas veces me dicen, tú eres del TEC, no, le digo, yo sí estudié, entonces yo estudié en el ITAM en la Ciudad de México. No, pero yo creo que algo muy importante es, el profesor tiene que ser práctico. El profesor tiene que tener experiencia, el profesor tiene que transmitir esa experiencia. Y actualmente los alumnos, en cualquier nivel, maestría, diplomado o licenciatura, lo que valoran más no es lo que he leído el libro, es más bien las experiencias que he tenido. Entonces a mí me encanta mucho cuando doy mis clases
platicar sobre proyectos que trabajé, cuestiones que me fueron mal, cuestiones que me fueron bien. Y eso, la verdad, pues me ha dado, vamos a decir, un prestigio bastante bueno en el TEC. Durante 6 años saqué el premio al mejor profesor de cátedra. Entonces, sí, muy orgullosamente, 6 años consecutivos lo saqué. Entonces, eso te dice que el alumno valora mucho la parte de la experiencia, ¿no? Y aparte Y la pasión con la que se hace. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Vas haciendo escuela. Yo creo que al final de cuentas, a mí me encanta ver a mis exalumnos que están metidos en diferentes sectores, que me sigo viendo con ellos, nos vemos, platicamos, desayunamos, comemos y sé de su vida, ¿no? Entonces, y luego hubo una situación que a mí también me gustó mucho del TEC, porque el TEC, al final de que termina la carrera, te hace una encuesta y te pregunta que quiénes fueron tus profesores que hicieron algo o impactaron más en tu vida, ¿no? Sí. Y yo siempre estoy en alguno de los 3 primeros lugares. Entonces, en eso, pues, me gané la categoría de lo que se llama ahora profesor inspirador, porque prácticamente inspiro a mis alumnos y la verdad sí me gusta mucho dar clases. Yo creo que también es otra forma muy importante de entender a la juventud. Totalmente. Mi papá fue médico, él fue pediatra y dio 57 años clases, entonces creo que lo traigo en la sangre. Literal. Oye, Sergio, me impacta mucho porque creo que hay un compromiso social importante en tu vida y más para con los alumnos, para con la gente, y eso muchísimas felicidades. Muchos piensan que le dejas de invertir tiempo a otras cosas cuando eres profesor. ¿Tú qué le dirías a esos empresarios que no se animan? No, yo creo que no le dejas invertir tiempo. Yo creo que al contrario, ¿no? Tu mente se abre. Tú como empresario estás muy metido en un sector. Te voy a dar un ejemplo. Ayer terminé un diplomado especializado para exportación de carne de pollo, que es un diplomado muy especializado, y hicieron ayer las presentaciones finales de sus proyectos, y quedé fascinado con lo que hicieron los chavos, ¿no? O sea, proyectos súper interesantes, productos con valor agregado para exportar a Estados Unidos, productos con valor agregado para exportar a Cuba, o sea, entonces es cuando dices tú, a mí me llenó mucho conocer una experiencia de un sector que a lo mejor no soy experto, pero que les ayudé con la parte de comercialización internacional para la exportación de este tipo de, vamos a decir, de producto, como sería productos a base de pollo, llámese huevo, llámese pollo congelado, etcétera. Pero eso es lo que me da mucha satisfacción. Y yo creo que en todo esto hay algo que es muy importante, que es el salario emocional. Tú ahorita... A ver, platícame, ¿qué es el salario emocional? Tú ahorita lo dijiste mucho, ¿no? Yo creo que muchas veces, y tú te preguntarás, cuando alguien se dedica a ser promotor de inversión, dices, lo que estás buscando es la ganancia, estás buscando, vamos a decir, que la empresa se quede, que genere ingresos. Pero, ¿qué sucede cuando una empresa viene, se instala en este caso en Jalisco, y de repente contrata a 4,000 empleados? Al final de cuentas, tú estás dando, vamos a decir, un beneficio a esos 4,000 empleados. Claro. Esos 4,000 jaliscienses tienen mejor calidad de vida. Y eso es algo que yo le llamo el salario emocional. ¿Qué estás haciendo tú para una comunidad que esté en El Salto, que esté en Tonalá, que esté en Tlaquepaque, y que una empresa llegó, se instaló y va bien? Ahora, por otro lado, esto estamos hablando, vamos a decir, de la población en general en ese municipio. Claro. Pero también Jalisco tiene algo que es bien importante, ¿no? Jalisco es aspiracional. Okay. El hecho de que Jalisco tenga grandes empresas inversionistas, principalmente de tecnologías de vanguardia, hace que los profesionales que estudian en Jalisco, que son de muchas partes de la República, porque yo te puedo decir que mis grupos son 50% jaliscienses y 50% de otros estados de la República. ¿De qué estados? De Sinaloa, de Sonora, Estado de México, de muchos. Pero es aspiracional porque desean trabajar en estas empresas, desean trabajar en estas grandes empresas y estos grandes corporativos que se han instalado en Jalisco. Entonces yo creo que tienes un componente, como vuelvo a decir, este salario emocional es bien importante porque te da muchísima satisfacción, no solamente sino por la parte educativa, sino por la parte también de atracción de inversión. Oye, Sergio, como sabes, este podcast trata de inspirar jóvenes y acabas de decir algo que inspira y compromete a los jóvenes, que creo que es sumamente importante, ¿no? 2 hechos, ¿no? Esos jóvenes que hoy solo persiguen la riqueza y no el salario emocional, ¿qué deberían de escuchar de tu parte para que cambien de opinión? Mira, yo creo que vivimos en un país privilegiado.
México es un país maravilloso. Okay. México es un país en el cual, vamos a decir, no solamente se lo debes a lo que trabajó tu papá, tu familia, se lo debes muchas veces a la gente que estuvo a tu alrededor, la gente que te cocinó, el jardinero, etcétera, etcétera. Entonces, si puedes hacer algo por ellos, yo creo que es muy importante. Y estos jóvenes, lo que tienen que ver es eso. ¿Por qué? Y yo por eso digo que Jalisco es aspiracional. Cuando estos jóvenes que van, vamos a decir, por el salario, que van por la riqueza, entran a una empresa transnacional. Sí. Y esta empresa transnacional empieza a decirte, oye, yo soy una empresa socialmente responsable. Yo soy una empresa que cuida el medio ambiente. Yo soy una empresa que tiene adoptado tal asociación civil de niños desprotegidos o de perros desprotegidos. Entonces ellos empiezan a dar cuenta que el éxito de estas empresas grandes, el éxito de estas empresas, no es solamente por la parte, vamos a decir, de hacer dinero por hacer, sino porque tienen, vamos a decir, un papel muy importante en la vida y en la sociedad donde se instalan. A mí me llegó a pasar que yo recibí empresas inversionistas muy fuertes y la primera pregunta no era ¿qué me ofrece Jalisco?, sino ¿qué asociaciones puedo yo apoyar? Asociaciones de madres, de niños, etcétera. Entonces, yo creo que cuando estos chavos entran a trabajar con esta dinámica, con este tipo de empresas, pues se dan cuenta que esas empresas, su éxito, se lo deben a porque tienen un balance muy interesante entre lo que sería buscar, vamos a decir, la utilidad, pero también buscar ser el mejor, vamos a decir, vecino de los países o los lugares donde se ubican. Correcto. Oye, maravilloso. Vamos a meternos un poco en materia. Ok. En tema de expertise de Sergio. Ok. ¿Por qué México primero? Antes de hablar de por qué Jalisco, ¿por qué México? A ver, mira, yo creo que ahorita pusimos de moda una palabra, y la palabra se llama nearshoring. Y todo el mundo habla de nearshoring, todo el mundo hace presentaciones y hace predicciones. A ver, yo lo he platicado con mucha gente que le sabe este tema. El nearshoring en México siempre ha existido. Se llamaba como tú le quieras, inversión extranjera, llegada de... Pero ya había existido. Claro. Ahora le ponemos un nombre fancy y decimos, tenemos nearshoring. A ver, México ha tenido nearshoring todo el tiempo. Si no, pues, ¿cómo te explicas tú toda la inversión extranjera que ha llegado al Bajío, al norte, a México? O sea, entonces, prácticamente, vamos a decir, el nearshoring, tenemos una nueva ola de nearshoring. Esta es la nueva, por decirlo así. ¿Por qué México? Yo creo que México presenta ciertas características importantes. Una, que a lo mejor puede sonar muy trillada, es su ubicación. Estamos prácticamente muy cercanos a lo que sería el mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos. Hay una cifra muy interesante que el 60% de la producción industrial de Estados Unidos depende de México. Entonces ya con eso te dice que estamos, vamos a decir, unidos queramos o no. Entonces, una de esas características es México en sí, por su ubicación. Lo segundo, yo creo que es muy importante, es la conectividad que tiene México para que se utilice como springboard para utilizar otros tratados comerciales. Muchas empresas, por ejemplo, americanas, cuando han venido a invertir a México, se dan cuenta que pueden exportar, usando los tratados comerciales que tiene México, hacia Europa, hacia Japón, hacia Centroamérica, hacia Sudamérica. Entonces se convierte, y con una facilidad, porque muchas veces, vamos a decir, sobre todo cuando vas a Centroamérica y a Sudamérica, no tienes que hacer traducciones porque ya está en español. Claro. Entonces, esa es otra de las características que México tiene. Y la tercera, y yo creo que la más importante y la que mucha gente me lo ha dicho, es la gente. El mexicano tiene un chip especial, un chip muy importante, que es muy creativo. Y la creatividad ha hecho... O sea, tú ves la historia de lo que ha pasado en México. México empezó como maquila. Correcto. De maquila empezó a producir. De producir se fue a un lugar mucho más barato. ¿Y qué se quedó en México? Se quedaron centros de investigación y desarrollo. ¿Cómo te explicas que tengamos un centro de investigación y desarrollo de 3M en San Luis Potosí, que tengamos un centro de investigación y desarrollo de General Electric en Querétaro, que tengamos un centro de investigación y desarrollo de Bosch, Continental, Oracle, Intel en Jalisco, que tengamos un centro de investigación y desarrollo de Nissan para carros híbridos y eléctricos en Aguascalientes? Eso te habla de que existe talento.
Totalmente. Y más, las empresas se han visto que con estos centros de investigación y desarrollo, no es una investigación ni desarrollo para Norteamérica ni para México, es mundial. Claro. Tu carro, mi celular, tu celular, tiene, vamos a decir, implementaciones que se han desarrollado en México. Yo, a muchos que no me creen esto que estoy diciendo, pues yo los invito a que vayan a ver la pared de Continental, o vayan a ver la pared de Oracle, o vayan a ver la pared de estas empresas, en la cual ya en la pared no cabe la cantidad de patentes que los mexicanos están desarrollando. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, y eso me han dicho muchas empresas muy grandes, es algo que no encuentras en ningún otro país. En ningún otro país encuentras esta creatividad, esta disposición. Entonces, yo creo que si te pongo esos tres, que es la geografía, el poder exportar a muchos países y la creatividad, pues ya te estoy diciendo que son tres elementos que hacen a México muy atractivo. Único, yo diría. Y antes de meterme al tema de por qué Jalisco, tú fuiste director regional de ProMéxico. Platícame qué fue ProMéxico, qué hacías, un poco de eso. Mira, ProMéxico todos los países tienen algo que se llama agencias promotoras de comercio e inversión. Existe ProColombia, ProPerú, ProChile, existe, en Estados Unidos existe también, Reino Unido, todos tienen una agencia que no depende, vamos a decir, de la Secretaría de Economía, que se dedica a promover exportaciones y atraer inversión extranjera. México, después de Bancomex, crea ProMéxico, y ProMéxico pues era, vamos a decir, la organización promotora de comercio e inversión que tenía oficinas regionales, pero también tenía oficinas en el mundo. Y todos los que conformaban ProMéxico, no al principio, porque al principio el cambio fue muy dramático y quisieron meter a gente sin experiencia, porque creo que ahí en ese sentido hay algo que es muy importante, ¿no? Mucha gente piensa que el comercio exterior y la inversión lo puedes aprender en la escuela, y no. Tienes que arrastrar el lápiz y por muchos años para que entonces sepas qué hacer y cómo hacerlo y no cometas errores, ¿no? Entonces, al principio, los primeros 3 años de ProMéxico, la verdad fue un desastre, pero después se corrigió y ya metió gente con esta expertise. Y entonces tenía prácticamente, vamos a decir, oficinas en varios países del mundo. ¿Que se dedicaban a qué? ¿A qué me dedica? ¿Cuál era tu labor? Tu labor era identificar empresas mexicanas que pudieran exportar a diferentes mercados. Entonces, si yo tenía una empresa que estaba haciendo plásticos moldeados, yo sabía que esos plásticos moldeados se podían ir a Alemania, o se podían ir a Francia, o se podían ir al Reino Unido. Y nosotros les ayudábamos con todo eso. ¿Me puedes dar algún ejemplo de alguna empresa que hayas ayudado a exportar? No, pues son muchas, pero déjame meterme en este aspecto. Lo que les ofrecí, éramos facilitadores. O sea, literalmente lo que hacías es conectar a la empresa mexicana con el cliente. Sí, pero no solamente conectarla, porque teníamos apoyos para agendas de trabajo, teníamos apoyos para viáticos, para participar en eventos ferias internacionales, para hacer estudios de mercado, para hacer estudios de logística, para abrir oficinas en el exterior. O sea, tenía un reactivo. O sea, prácticamente lo que hacías es facilitarle al empresario todo el análisis para que vaya, cierre negocios, haga dinero y traiga el dinero a México para seguir creciendo. Así es, y si me dices ejemplos, hicimos misiones comerciales, por ejemplo, de joyeros de Jalisco a Guatemala, a Colombia, hicimos misiones comerciales de alimentos procesados a Estados Unidos, a Canadá, pero no solo eso, esa era la parte comercial. También teníamos la parte de inversión, que esa quien la cachaba eran nuestras oficinas en el exterior. La oficina que estaba en Reino Unido, que estaba en Francia, que estaba en Suecia, que estaba en estos lugares, ellos captaban alguna empresa que quería invertir y entonces nos mandaban a nosotros esa solicitud. Oye, traigo una empresa que se dedica a la industria automotriz y va a hacer un roadshow por México. Y quiere hacer un roadshow por Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Y nosotros éramos los encargados de hacerles esa agenda y facilitarles lo que se conoce en el argot como el soft landing para que se quedaran a invertir aquí. Y la verdad, yo en mi época de ProMéxico, yo llegué a recibir un inversionista a la semana. Wow. Que llegaban a hacer este tipo de scouting, porque hay que ver que el inversionista muchas veces no viene... Y estamos hablando que esto fue en el 2010 al 18. Sí. O sea, ¿cómo crees que está la cosa hoy? No, es que ahora no hay quien lo cache. Digo, hacen su intención el gobierno del estado, hacen su intención las embajadas y los consulados,
Pero necesitas tener esa expertise, necesitas hablar ese idioma, porque el inversionista quiere a alguien que conozca de negocios, sepa de negocios y lo entienda. Y esta parte es bien importante porque muchas veces vamos a decir, es una empresa que nunca ha invertido en el exterior. Y de repente lo mandas a México, porque México es el lugar para poder surtir a Estados Unidos. Oh, y empiezan a escuchar noticias, oye, inseguridad, robo, etc. Así es. Digo, a mí me tocó empresarios que me decían, oye, es que yo quiero carros blindados y necesito moverme en helicóptero por Guadalajara. Y tú les dices, espérame, pues, ¿a dónde estás viniendo, no? No, es que aquí apareció una noticia en Chiapas, ¿no? Pues Chiapas está hasta allá, ¿no? Nosotros estamos hasta acá, ¿no? Entonces, tú lo que hacías mucho era como facilitarle y enseñarle el verdadero México. Es muy satisfactorio. Y lo bueno de México. Y lo bueno de México, ¿no? No, y ¿sabes? Aquí en Jalisco había un punto bien importante que había. El mismo discurso de promoción que yo tenía como ProMéxico, lo tenía el gobierno del estado, lo tenía la industria y lo tenía la academia. No había nada más. Todos teníamos el mismo discurso. Todos tenían el mismo enfoque. Entonces trabajaba en conjunto la división de ProMéxico Búsqueda de Inversión, trabajaba en conjunto Gobierno del Estado y trabajaba en conjunto las cámaras. Sí, y te voy a decir otro punto bien importante que a nosotros nos sirvió mucho. Si yo tenía un inversionista de Texas, yo le organizaba una cena privada con otro inversionista de Texas que ya estaba en Jalisco. En esa cena estaban el inversionista que quería invertir y el que ya había invertido en Jalisco. ¿Para qué? Para que hablara de su experiencia de cómo le fue en Jalisco. Terminaban esa cena y al otro día me decían, me quedo en Jalisco. Así me quedo en Jalisco. No era mi palabra, no era la palabra del gobernador ni del secretario, no, era la palabra de un inversionista que ya había tomado el riesgo. Que ya había tomado el riesgo. Ya se había atrevido. Y ya sabía cómo le había ido en Jalisco. Correcto. Entonces, cuando te hablo que todos teníamos el mismo discurso, o sea, todos estábamos encaminados en el mismo, vamos a decir, papel de por qué atraer inversión extranjera. Trabajamos en aquella época muy de la mano con SEDECO, con Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Un gran promotor de eso fue Jaime Reyes, cuando se creó que en paz descanse, cuando se creó esta secretaría. Él me convencía a los inversionistas tecnológicos de por qué Jalisco. Entonces, te digo, yo creo que esa es una parte muy importante cuando estamos hablando de inversiones. Oye, pues eso es una locura. Entonces, después de ProMéxico, te llama el gobernador Enrique Alfaro o el equipo del gobernador a ser subsecretario de Atracción de Inversión en la Secretaría de Economía del gobierno de Jalisco. Pero te casas con un estado. Sí. ¿Sí? ¿Por qué te casas con Jalisco y no con Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Michoacán o San Luis, que ya habías estado ahí? Mira, yo creo que al final de cuentas, el haber sido director regional te da mucho fogueo. Tienes un análisis comparativo. Y yo te lo decía muy sincero, cuando yo era director regional y me llegaba una empresa metalmecánica automotriz, posiblemente mi sugerencia no era Jalisco. Okay. Posiblemente mi sugerencia era el Bajío. Porque sabía... Aquí hay que tomar en cuenta una cosa bien importante del inversionista. El inversionista, antes se les llamaba clúster, que eran empresas del mismo sector que estaban en el estado. Ahora se llaman ecosistemas. ¿Por qué digo que cambiaron de nombre? Porque el ecosistema tiene proveedores, tiene fabricantes y tiene compradores. Es decir, tienes algo mucho más integral. ¿Sí? Correcto. Entonces, tú lo que haces es... Cuando llega una empresa a invertir, le dices dónde está el mejor sistema para ellos, ecosistema para ellos. Está en el norte, está en el centro, ¿dónde está? Entonces yo principalmente, y me di cuenta de que Jalisco, pues tenía un ecosistema que a mí me encanta, que es un ecosistema tecnológico, un ecosistema que lo he estado viviendo, que he estado creciendo, que digo, pues, a ver, de los 12 contract manufacturers más importantes del mundo, 10 están en Jalisco. A ver, dame nombres. No, pues ya sabes que es Flex, es Sanmina, es Plexus, es Jabil, todos ellos. Pues, Foxconn. Todos ellos, ¿no? UCI, o sea, tenemos un montón de empresas. Entonces, pero acabas de dar un dato importantísimo. O sea, Jalisco tiene de los 12 más grandes... A 10. A 10 y lo que más me sorprende es que esos 10 siguen creciendo. Claro, siguen creciendo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, la creatividad. Esta parte de la innovación, esta parte de hacer las cosas nuevas, esta parte de estar a la vanguardia. Entonces, cuando te das cuenta que tienes una base electrónica muy fuerte, una base de investigación y desarrollo muy fuerte,
pero también tienes una base de todo lo que es desarrollo de software y servicios tecnológicos. O sea, ¿cuántas empresas? O sea, las empresas que anteriormente venían a hacer aquí cualquier tipo de software, pues ya no están haciendo cualquier tipo de software, ya están haciendo software especializado para educación, para recursos médicos, para inteligencia artificial. Entonces, en lo especial, a mí ese sector es un sector que me fascina, que me encanta ese sector, porque aparte el empresario de ese sector es un empresario, vamos a decir, muy echado para el frente y muy promotor. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando eso sucede y dicen, pues te vas a hacer cargo de Jalisco, dije, claro, me encanta Jalisco. ¿Y por qué solo 3 años? Pues todo porque 3 años, bueno, porque después de 3 años, la verdad, ya no me gustaron, te voy a ser muy sincero, no me gustaron ya las condiciones que tenía la Secretaría. Creo que, sinceramente, te voy a decir, no valoraron bien la labor de atracción de inversión extranjera que se estaba haciendo, y entonces decidí mejor retirarme y dedicarme a otra cosa. Porque yo creo que al final de cuentas, tú eres un facilitador. Pero, definitivamente. Pero ellos también te tienen que facilitar. Ellos también te tienen que dar herramientas para salir a promover. Sí, por más bueno que seas tú, si no te ayudan con beneficios fiscales, con todos los temas que tienen que ayudar, pues evidentemente no va a generar el impacto. Y otros estados sí lo están haciendo. Exactamente. Entonces yo tenía el análisis comparativo de otros estados desde que estaba en ProMéxico. Y el problema es que te quedas con los brazos cruzados. Entonces, sí, exactamente. Entonces, viendo pasar a muchísimas empresas. Claro. Pero aquí hay un tema bien importante, Sergio. ¿Cuál? A pesar de que Jalisco no otorga las herramientas que otorgan otros estados, porque yo te pongo el ejemplo del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Y es un tipo que ha luchado por traer empresas importantes a Yucatán, ¿no? Y te pongo el ejemplo de este Mauricio en Querétaro. Uh-huh. Curi. Este Curi en Querétaro, que también ha dado beneficios muy fuertes. Y te volteas con Jalisco, y ahorita que estamos en la disputa entre tener a BYD, hablando claro y público, estamos en la disputa con Michoacán. Me entero yo, por medio de algún alto mando de gobierno del estado, que la competencia le estaba poniendo terreno gratis, le estaba poniendo bardeado gratis, agua gratis, infraestructura gratis, y además los beneficios de no pago de predial 20 años. Oye, y aún así no se han ido a Michoacán y están evaluando a Jalisco. Explícame el por qué. A ver, yo creo que hay un punto bien importante y vuelvo a la palabra de ecosistema. Yo en algún tiempo lidié con una empresa aeronáutica que le dieron todo para irse a un estado del norte que es muy chiquito, que es un estado bastante retrasado en muchas cosas, ¿no? Juárez, algo así. No, peor. No, un estado más chiquito. Con tradición minera, no digo el nombre. Pero entonces se fue porque le dieron todo. Y me acuerdo que después la empresa me reclamaba y me decía, oye, es que no tengo proveedores, es que no tengo mano de obra calificada, es que no tengo... Pues la culpa fue tuya, porque tú te fuiste por una cuestión totalmente monetaria y te está yendo mal porque no tienes el ecosistema adecuado para poder operar lo que tú operas. Y te sale mucho más caro traer tus insumos de otros estados. Entonces, cuando tú me dices eso, las empresas, independientemente que les den muchos beneficios, vamos a decir económicos, se fijan mucho en el ecosistema. Oye, hablando de ecosistema, hablas de logística. ¿Qué tiene Jalisco, además del ecosistema? ¿Qué tiene Jalisco propiamente, o sea, real? ¿Por qué le dirías a alguien, oye, sí invierte en Jalisco? A ver, déjame. Tú que eres promotor. Ajá, déjame acabar primero con el siguiente tema, con el tema anterior. Entonces yo creo que un punto importante es eso. Tienes que contar con un ecosistema. Digo, todos sabemos que en algún momento Tesla consideró Jalisco para poner su planta e iniciar todo. ¿Por qué? Pues porque Jalisco le provee cerca del 20% de la proveeduría de Tesla. Entonces, cuando Tesla tiene el 20% de proveeduría aquí, pues la proveeduría podría crecer mucho. Y tenía el ecosistema adecuado. ¿Por qué se van a Nuevo León? Porque no tuvimos espacio con su empresa, con la empresa que lo convenció a Nuevo León, con su empresa, vamos a decir, la primera que vino aquí a México, que se llama Quanta Computers. Esa empresa no encontró espacio en aquel entonces para instalarse y por eso fue a Nuevo León. Y después, lo otro es historia. Lo demás es historia.
Pero te digo, entonces, ahorita lo platicaremos, ¿eh? Pero te digo, pero al final de cuentas, creo que ese es un punto bien importante, ¿no? El ecosistema, el que tengas proveedores, el que tengas clientes, el que tengas todo esto. Entonces, independientemente que no haya este tipo de incentivos, creo que Jalisco es muy atractivo por muchas empresas. Y hay otro punto que creo que es bien importante y que no nos damos cuenta. Liderazgos. Yo siento que Jalisco ha creado liderazgos muy importantes de CEOs, directores generales de empresas transnacionales que saben vender bien el Estado. Y ese liderazgo... ¿Cómo cuál? Llámale la empresa que quieras, Oracle, llámale la empresa Intel, la empresa que tú quieras, tienen liderazgo, tienen a un mexicano que pone a Jalisco en primer lugar y te dice, Jalisco es bueno por esto, en Jalisco podemos hacer esto. Entonces, ahí si te fijas, el gobierno ya no está interviniendo. Ahí está invirtiendo el liderazgo de estas figuras. Entonces, es importantísimo lo que dices. Lo que le deberíamos de pedir a todas las personas es que en vez de criticar al Estado, engrandezcan al Estado por lo que es. Claro. O sea, diciendo la verdad. O sea, y si juntos, entre iniciativa privada y gobierno, hacemos equipo, muchas más empresas vendrán. Claro, totalmente. Entonces, te digo, esa parte de liderazgo te la quería tocar. Ahora, volviendo al tema que tú me decías, tema logístico. Yo creo que Jalisco actualmente tiene un gran atractivo que es conectividad. ¿Por qué conectividad? Te voy a platicar. Número 1, estamos cerca del mayor puerto de entrada de insumos asiáticos, Manzanillo, que no es Jalisco, es Colima, pero por ahí entran muchísimos. Pero estamos a 300 kilómetros, 250 Entonces, kilómetros. ahí tienes punto número 1. Punto número 2. El macrolibramiento. El macrolibramiento que te hizo prácticamente no entrar a Guadalajara y poder salir para el centro del país, se vuelve muy importante. Punto número 3, y esto es algo que a mí, cuando todavía estaba en la Secretaría, me dejó muy impactado, que yo no supe quién hizo esa promoción sin que la pagáramos, pero fue muy buena promoción, el aeropuerto de Guadalajara. Todos los inversionistas que yo recibía, lo primero que me decían es, ¿cuál es el plan de expansión del aeropuerto de Guadalajara? Y viste, pues ya la semana antepasada se inauguró la segunda pista. Y se viene una tercera pista, me estoy enterando. Y la tercera pista es de carga. Y prácticamente, ¿qué tienes? Un aeropuerto que va a pasar de 15 millones de pasajeros a 30 millones de pasajeros. Un aeropuerto que era el número 1 en carga en volumen y 2 en operaciones y se va a volver el número 1 en operaciones y en carga. Y de repente vemos hoy el anuncio que aparece en el periódico que una línea que es, creo que Viva Aerobús, pues anuncia 8 rutas más desde el aeropuerto de Guadalajara para Estados Unidos y para México. Entonces, todo eso, te dice, pues conectividad es importantísimo. A ver, ¿cómo te explicas que tengamos vuelos de cuántas? ¿Sí? Que va a Asia. Vuelos de Korea Airlines, que va también para allá. ¿A cuántas llega Hong Kong? Korea Airlines llega a Seúl. O sea, tenemos Emiratos, está volando del aeropuerto de Guadalajara, son de carga. Claro. Pero al final de cuentas, ¿qué te está diciendo? Que se está moviendo, vamos a decir, de manera fácil todo lo que se está produciendo y se está generando en Jalisco a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, la conectividad juega un papel muy importante, muy importante. Una empresa muy grande, me acuerdo que me llegó a decir, si yo pongo mi sede en Jalisco, yo puedo alcanzar el 70% de población de la República, desde Jalisco. De manera eficiente. Claro, de manera vía terrestre, ¿no? Sí, que esos son uno de los beneficios. Sergio, evidentemente estás enamorado como un servidor del tema industrial. Compartimos silla en una asociación importante en Jalisco y yo, evidentemente, a Campus Desarrollos los admiro muchísimo. Muchas ¿no? gracias. Somos colegas y de los buenos colegas, aspiramos ser. Pero hoy la gente que está teniendo miedo por invertir en naves industriales, ¿qué les dirías? A esas personas que tienen miedo de invertir en el tema industrial y siguen invirtiendo en temas habitacionales, ¿qué les dirías? A ver, yo creo que aquí habría que dividir el tema industrial en dos. Ahorita la gran necesidad que existe con este nuevo nearshoring, o como el nearshoring 2024, como yo le llamo, es espacios de gran formato.
¿Qué significa para los que no conocen espacios de gran formato? Parques industriales que tengan naves mínimo de 10,000, 15,000 metros para arriba. 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 35,000. Eso es lo que se requiere. Esa es una necesidad que tienes. Obviamente tiene un riesgo mayor y tiene un payback más lento. Pero es lo que requiere. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que estar promoviendo nosotros es traer a los grandes inversionistas a que se vengan al Estado y esos demandan esos espacios. Después, como decimos, van a venir todos sus proveedores y sus proveedores van a demandar espacios mucho más pequeños a estos. Pero yo creo que algo que nos tenemos que fijar es primero en construir naves de gran formato y aquí vamos a decir, es muy raro encontrar lo que se conoce como inversión patrimonial. Aquí realmente grandes fondos, inclusive empresas desarrolladoras que cotizan en bolsa en México y en Nueva York son las que construyen, pero la verdad es lo que se requiere. Necesitamos que Jalisco tenga más naves industriales de gran formato. Ok. Ahora, ese es el punto número uno. Ahora, contestando a tu pregunta, nos vamos a lo que serían las naves de última milla. Es decir, las naves industriales de formato más pequeño, donde van a estar los proveedores de estas grandes empresas. Y lo que sí es una realidad. No, es una realidad totalmente. Y que hay una necesidad muy fuerte por esos parques y por la consolidación de esos parques. Ahí, totalmente de acuerdo. Entonces, y algo que ha habido en Jalisco, vamos a decir, con estos parques de última milla, es algo que se conoce como un financiamiento por Friends and Family. Esa sí es, vamos a decir, una inversión patrimonial. Y si hemos visto cómo muchos inversionistas que anteriormente se dedicaban a la vivienda están viendo más fácil invertir en lo que sería naves pequeñas y que estas naves pequeñas el mismo desarrollador se las rente y se las administre y entonces ellos puedan tener, vamos a decir, un ingreso de la inversión que hicieron en esta nave pequeña. Entonces, yo creo que ahí, vamos a decir, a tu pregunta, yo creo que sí ya hay, vamos a decir, varios empresarios jaliscienses que están despertando y están viendo cómo estas vamos a decir, naves de última milla están teniendo un éxito muy importante. Vuelvo a lo mismo, porque va muy ligado con la parte de comunicación, conectividad y logística que tiene Jalisco. Sergio, has estado en muchísimas operaciones. Actualmente eres Chief Commercial Officer de Campus. Así es. ¿Qué es Campus? ¿Qué desarrolla Campus? ¿A qué empresas alberga Campus? Y pues, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese tema? Mira, ha sido fantástica. Primero, tiene un muy buen liderazgo, obviamente el de Bruno Martínez. Y que es un fuera de serie. Señor. Entonces, y yo creo que ahí Campus es, vamos a decir, una empresa que trata de ser el desarrollador institucional de Jalisco. En eso estamos. Necesitamos tener un ícono de Jalisco y creo que Campus es lo que está logrando con el Parque de Campus Industrial Santa Rosa. Prácticamente un parque pues bastante, la primera nave son 40,000 metros, segunda nave son 22,500, tercera nave son 27,500, pero al final de cuentas es un parque, vamos a decir, de clase mundial. Es un parque que se logró hacer con una coinversión canadiense-mexicana, que creo que eso es muy buena. Muy buena. Y de ahí, cuando tú tienes un parque que cumple con diferentes pilares, que es sustentabilidad, que es lo que llamamos nosotros armonía, vamos a decir, con la población en la que estás. Lo que es, vamos a decir, gobernanza, las grandes empresas transnacionales se empiezan a interesar a estar contigo. Creo que ese es un punto muy importante que también hay que dejarlo en este podcast, que la parte de sustentabilidad va a jugar un papel muy, muy importante en cualquier tipo de operación que quieras tener, porque no solamente las grandes empresas van a querer estar en una nave sustentable, los proveedores de las empresas también quieren. ¿Y a qué hablo de sustentabilidad? Oye, metiéndonos en ese tema, y porque nos encanta romper los silencios, tú estás a flor de piel viendo qué empresas están interesadas en Jalisco. Hoy es público el tema de BYD, pero platícame de alguna más importante que no solo pues esté buscando Jalisco, sino que tenga
Requerimientos de sustentabilidad. Mira, yo creo que hay un punto muy importante. Yo creo que ahorita muchas empresas están en un compás de espera. Porque creo que hay dos factores críticos ahorita en México. Dos. No en Jalisco. No, en México. Okay. Energía. Porque energía va a jugar un papel muy importante. Y Jalisco está bien abastecido, gracias a Dios. Sí, pero muchas de estas empresas que están queriendo invertir en México buscan que su generación de energía sea energía limpia. Eso quiere decir que van a presionar al gobierno federal para ampliar el tema de energías limpias. Que eso esperamos. Pero si se resuelve ese, yo sí te digo que puede llegar una oleada de empresas muy interesantes a México y mucho más interesantes a Jalisco con la energía limpia. Y el segundo tema que creo que también es crítico es el de seguridad. Esos son dos temas que creo que se tienen que atacar y que las empresas están esperando a conocer cuál es la estrategia del gobierno federal para que entonces decidan sí o no. Muchas veces decimos, oye, pues es que es México, estamos cerca de Estados Unidos. A ver, la competencia está por todos lados. Muchas empresas se pueden ir a Colombia y prefieren estar en Colombia y cubrir el gasto logístico hasta mandar a Estados Unidos a tener un problema en México y tener que cerrar. Entonces yo creo que esos dos problemas son dos problemas críticos que sí tenemos que ver. Y como digo, este nearshoring, los anteriores nearshoring, vamos a decir, no tenían tantas exigencias. Este nuevo nearshoring sí tiene muchas exigencias. Y una de las exigencias principales es la parte de sustentabilidad. Ok, buenísimo. Oye, Sergio, ¿qué empresas alberga Campus? ¿O a qué empresas te trajiste? Nosotros en Campus tenemos a Sanmina, tenemos a PISA, tenemos a Mave, tenemos a Yuto. ¿Qué es Yuto? Es una empresa chiquita que hace empaques y etiquetas, pero la verdad, pues estamos muy contentos con ellos, son buenos inquilinos. ¿Son de Jalisco? No, Yuto es China. Okay. Sanmina, pues obviamente es americana. Mave, pues ya sabes que es mexicana. Y PISA, pues es de Jalisco, ¿no? Entonces, son a los que tenemos ahí albergados. Y pues obviamente yo te puedo decir que lo que está sucediendo con este nuevo nearshoring, pues es que las empresas necesitan tener naves lo más pronto posible, ¿no? Entonces yo sí convoco a todos para que puedan tener naves, sobre todo adecuadas para las empresas que están llegando, porque si no, pues muchas de las posibles inversiones que vengan aquí al estado, pues van a decidirse a ir a donde hay espacios industriales adecuados para sus operaciones, ¿no? Tom, pues maravilloso. Sergio, la realidad es que estoy fascinado, estoy enamorado del tema industrial, estoy enamorado del nearshoring, del mexshoring. Creo que tú eres uno de los grandes promotores y te felicito por eso, pero hoy nos queda algo, ¿no? Vamos a hablar para cerrar. ¿Tú cómo ves los diferentes corredores de Jalisco? ¿Cómo ves el Salto? ¿Cómo ves el corredor Zapopan Norte? ¿Cómo ves Tonalá? ¿Cómo ves eso? Mira, yo te diría que Jalisco tiene una ventaja. La ventaja es que la mayoría de la inversión, sobre todo extranjera, también nacional, pero sobre todo la inversión extranjera busca zona metropolitana. Y entonces, cuando hablamos de zona metropolitana, pues tenemos varios corredores. Como dices tú bien, tenemos el Salto, Ixtlahuacán, Tlajomulco, tenemos zona sur, tenemos vieja zona industrial. Entonces, al final de cuentas, eso nos ayuda porque cuando viene un inversionista, tú le ofreces algo que está en el área que él quiere, en el área que él busca, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que los corredores van a ir creciendo poco a poco. Los corredores se van a ir, vamos a decir, inclusive, yo no diría especializando, pero van a ir teniendo ciertos vocacionamientos bien importantes. Mira, yo lo que veo ahorita más importante con el nearshoring 2024 es lo siguiente. Que llegue una empresa grande a Jalisco, o llegue al Bajío, llegue donde quieras. Perfecto, que se quede en México. Lo que sigue son sus proveedores. Y ahí vamos a tener dos retos. Uno, albergar a todos los proveedores extranjeros que van a traer las grandes empresas. Y dos, desarrollar proveedores mexicanos adecuados a las necesidades de las grandes empresas. Vamos a poner el ejemplo para que la gente entienda, para los que no nos entienden. ¿Qué pasa si viene BYD? Bueno, si viene BYD, vas a tener 250 proveedores de ellos.
Entonces vas a tener 250 empresas que van a buscar espacios industriales, ya sea aquí, ya sea en el Bajío, para obviamente poder surtir. ¿Entre qué estados está compitiendo BYD? Hoy ya estamos en la final. Tengo entendido que es Hidalgo y Jalisco. Tengo entendido. No he estado muy metido en ese proyecto, pero creo que es lo que... Oye, pero no solo BYD. Platícame de alguna más que esté por venir. Lo que pasa es, mira, hay varias más que están por venir. ¿Cómo cuál? Hay varias más. Pero obviamente te hacen firmar NDAs para que no digas sus nombres. Como dicen, para que no se cebe. Pero yo creo que hay varias más. Sobre todo, yo creo que hay varias más automotrices eléctricas. Las automotrices eléctricas, sobre todo las asiáticas, yo creo que también están en un compás de espera viendo cuál es la decisión que va a tomar con el nuevo presidente de Estados Unidos. Donald Trump. O si va a ser Trump o va a ser Kamala. Ver qué está pasando. Que es algo que frenó el tema de Tesla. No, y frenó muchos temas. Pero ahí creo que hay una oportunidad que no debemos dejar ver. Y ahí, inclusive el nuevo gobierno federal y estatal deberían de hacer algo, que es desarrollar proveedores locales. Los proveedores locales van a jugar un papel súper importante. Definir cuáles son esas piezas y componentes que vienen de Asia, esas piezas y componentes que van a tener aranceles muy altos, e identificar empresas que puedan fabricarlos en México. Y a esa empresa darle todo el apoyo para que crezca su capacidad de producción y pueda surtir a las grandes empresas que se van a venir a México. Hay un enorme reto para México, entonces, y para los empresarios mexicanos. O sea, que se pongan las pilas, que nos pongamos las pilas. Y no hemos hablado de otro reto, porque yo creo que hablaste de empresarios, hablaste de gobierno como reto, y alguien más que tiene un reto que tiene que ponerse las pilas son las universidades. A ver, platícame eso. Mira, yo siento que las universidades tienen programas de 4 años y medio de plan de estudios. Si tú estudias algo ahorita, dentro de 4 años y medio que salgas ya va a estar obsoleto, porque la vida está cambiando muy rápido. La tecnología está cambiando muy rápida. La inteligencia artificial está llegando muy rápido. La innovación está llegando muy rápido. Entonces, yo sí siento que las universidades, tienen que actualizarse más rápido, no pueden tener planes de estudio tan largos, de 4 años, esa es una. Y 2, tienen que acercarse a los inversionistas y a las empresas que están llegando. ¿Por qué? Y escucharlos. Para entender sus necesidades. A ver, hay un fenómeno que está pasando que no pasaba en México, y ya quiero concluir con esto porque si no me sigo con la plática. Están llegando inversionistas de países que nunca habían pensado en México. ¿Como quién? Como Malasia, como Vietnam, como la India en la parte de manufactura. Entonces, cuando llegan estas nuevas empresas que nunca han invertido en México, pues obviamente te cuesta mucho más trabajo entenderlos y saber exactamente qué es lo que quieren. Entonces, yo sí, vamos a decir, convoca que las universidades hagan una tarea de acercamiento más con la industria, decirles, a ver, ¿qué te hace falta? ¿De qué pie cojean mis estudiantes? Este tipo de cosas para que entonces podamos cerrar este círculo virtuoso del que hablaste de industria, gobierno y universidades. Oye, Sergio, la verdad es que ha sido un privilegio tenerte aquí sentado. Es de verdad un gusto. ¿Cómo ves a Campus Desarrollos en los próximos 12 meses? ¿Cómo te ves a ti en los próximos 12 meses? Campus Desarrollos, pues vamos a empezar con nuestra fase 2, entonces estamos muy contentos que ahora en septiembre yo creo que ya empezamos fase 2, entonces y yo creo que vamos por más. En cuanto ya tengamos algo más en firme, yo creo que vamos a seguir. ¿Y cómo me veo yo? Pues me veo yo como pues siguiendo apoyando a Campus Desarrollos a que sea realmente el parque institucional de Jalisco y apoyando a cualquier empresa que desee conocer más sobre Jalisco y que conozca los pros, por qué Jalisco puede ser un lugar adecuado. Y como les he dicho a muchas empresas, si no es Jalisco, quédate en México. Oye, si tuvieras la oportunidad de tener el Estadio Azteca lleno de jóvenes y les pudieras dar un mensaje, ¿qué les dirías? Crean en México. México sí se puede. No todo lo que han oído es malo. Dejen el TikTok. Dejen las redes sociales. Lean. Creo que es importante. Y sean muy innovadores. ¿Innovadores en qué sentido? Bien, o sea, el joven se ilusiona mucho en tener un estilo de vida
en tener un estándar de vida. Y estudia muchas carreras tradicionales. Yo creo que los jóvenes con esta inquietud deben de empezar a ver otro tipo de carreras. ¿Por qué no estudiar análisis de datos? ¿Por qué no estudiar algo más relacionado con inteligencia artificial? ¿Por qué no estudiar algo de este tipo de nuevas industrias que se están viniendo a México y que requieren este tipo de capacitación? Sergio, ha sido un gusto tenerte aquí. Como saben, pues Sergio es un experto, ProMéxico, Campus Desarrollos, el Banco Nacional de Comercio Exterior, prácticamente la Subsecretaría de Atracción de Inversión. Es un tipo experto en el tema industrial, es un tipo experto en el tema de inversiones. Ha sido un privilegio tenerte aquí y recuerden, esta solo es una historia más de empresario a empresario, en la cual buscamos inspirarte para sumarte a esta gran revolución virtuosa para tener un mejor México y hoy un mejor Jalisco. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Principio Podcast. Muchas gracias, Jalín. Gracias.